de la tecnología hoy en día. Recording in progress. Muy bien. Distinguido, quisiera que me confirme, por favor, si me escucha. Se escucha, doctor. Muchas gracias. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de las formas del Estado, formas de régimen, y vamos a iniciar con el Estado despótico oriental. ¿Alguien podría decirme a qué le hace alusión la palabra despótico? ¿Les es conocida esa palabra? Doctora, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Milton Contreras, doctora. Lo tengo registrado, Milton Contreras. Adelante. ¿A qué le hace alusión esa palabra? Lo que decía al concepto de despótico, doctora, es el abuso autoritario. Es un abuso, doctora, de las normas. No regir las normas, doctora. Doctora, su micrófono está apagado, doctora. Muchas gracias. Mil disculpas. Acá tengo una imagen. ¿Alguien quiere opinar al respecto a esta imagen? Estamos cansados y calladitos el día de hoy. No hay problema. Doctora, buenas noches. Y Doctora, Muy buenas buenas noches. Muy buenas noches. Adelante, lo escucho. Doctora, yo según veo, bueno, según la palabra despótico, creo que es una persona déspota. Y la imagen que se ve son reyes, autoridades que muchas veces violan principios humanos y hacen lo que quieren. Son los déspotas, como se dice. Esa sería mi opinión, doctora. Agradecida por su participación. ¿Me reitera su nombre, por favor? Sonia Maruja Sarabia Quispe. Buenas noches, licenciada. Gracias por su participación. Gracias a Milton Contreras, también lo tengo registrado. Distinguida, adelante, le escucho. Déspota, entonces, autoridad absoluta, no limitada por las leyes, abuso de superioridad, poder o fuerza en el trato con otras personas. Es pues una manifestación de la tiranía. Bueno, eso es, ¿no? Según el diccionario. Gracias. Me reitera su nombre, por favor, para que la registre en la participación del día de hoy. Erfilia Mamani Miranda. Gracias. Gracias a usted por participar. Muy bien. Siempre les hago trabajar, ¿no? Buscando siempre el diccionario. Tenemos que tener siempre a la mano un diccionario de uso común y también un diccionario jurídico, ¿no? Eso va a ser parte de nuestros instrumentos durante nuestros años de estudio y no solamente acá, ¿no? Prácticamente toda nuestra vida. Bueno. Doctora, buenas noches, ¿puedo participar? Claro que sí, adelante, le escucho. Edgar Apaz le habla, doctora. Edgar Apaz, es un gusto saludarlo, adelante. Con relación al despótico, tenemos los siguientes sinónimos, podríamos decir que es un tirano, arbitrario, abusivo e injusto en sus decisiones, en sus actos. Y a todas las personas que se ven ahí en la imagen, han sido ellos, pues, doctora, han sido bien autoritarios, han sido abusivos, injustos en sus decisiones. Eso es todo, doctor. Edgar,
Agradecida infinitamente por su participación. Bueno, primeramente haciendo uso de un diccionario común, tenemos que déspota evidentemente significa, ¿no? Bueno, tiene dos acepciones, se podría decir. Soberano que gobierna con un poder total y, ojo, sin sometimiento a las leyes y ni limitación alguna. Pero si también utilizamos la palabra déspota como un adjetivo personal, podríamos decir que es el abuso de la superioridad, ¿no? El abuso de su fuerza o de su poder, y esto en relación con los demás, ¿no? Con los demás ciudadanos. Entonces, partiendo de la palabra déspota, vamos a tratar de comprender, ¿no? La palabra, en realidad, la palabra despotismo. En realidad, esta palabra designa la actitud de quien actúa con un, como habíamos manifestado ya, ¿no? Con un poder absoluto. En realidad es una palabra compuesta, despotismo. Está compuesta por un sustantivo, el sustantivo que es la palabra déspota, y un sufijo, que es ismo. Entonces, el concepto de déspota ya lo conocemos, y bueno, se llega a entender como amo absoluto, y el sufijo viene a ser creencia, doctrina, actitud. Y bueno, podríamos decir que esos serían los rasgos, ¿no? De la palabra despotismo para llegar a comprender qué es el Estado despótico. Y bueno, en esta ocasión vamos a tratar de definir un poquito lo que es el Estado despótico oriental. Y eso, la palabra oriental ya nos hace alusión, ¿no? Que estamos hablando precisamente de estos estados, ¿no? Cuyas imágenes ustedes puedan apreciar. Egipto, Babilonia, Siria, China, India. Todo ello relacionado con con Oriente, ¿no? Bueno, a ver, para poder comprender mejor, vamos a hacer alusión a lo siguiente. Vamos a decir que despotismo es una forma específica, en este caso de Estado, ¿no? Donde todo el poder, exclusivamente en realidad del monarca, va a estar, en sí, en esa persona, ¿no? Alejado de la norma. Hay algo también que que es una característica de este Estado, ¿no? Y como ustedes pueden apreciar acá en la diapositiva, tenemos como una característica de que los reyes representan en realidad a los dioses, ¿no? Como habíamos visto las anteriores clases, ¿no? Haciendo alusión a la teoría religiosa, que los monarcas en realidad eran los representantes de Dios en la tierra, ¿no? Y bueno, el poder político y la justicia está centrado en ellos. Bueno, entre una de las características también tenemos que existe una fuerte organización burocrática y un débil régimen de la propiedad privada. Entonces, el despotismo ha sido conocido como una forma de gobierno en los imperios antiguos. Y aquí traemos a colación, como hace un momento les manifestaba, ¿no? A Egipto, como ustedes pueden ver aquí el emperador, a Siria, Persia, Babilonia y China e India, ¿no? En realidad. Bueno, ¿qué más podríamos decir al respecto? Si hablamos de los egipcios, incluso después de la muerte, el faraón era considerado un igual a Dios, ¿no? Se le rendía homenajes y honores correspondientes, ¿no? Lo que todos conocemos. Bueno, en Egipto el derecho estaba obviamente limitado, ¿no? Y bueno, ¿qué más podríamos decir? Que era un gobierno de las élites en realidad. Bueno, hablando del antiguo despotismo oriental, aquí tenemos que hacer alusión a Heródoto. ¿Alguien sabe quién es Heródoto? ¿O quién fue en este caso, no? Heródoto. ¿Alguien quiere participar? Padre de la historia, doctora. Exactamente, padre de la historia. Así se lo considera, ¿no? Muchas gracias. Su nombre, por favor. Raúl Apaza, doctora. Raúl Apaza. La participación es muy importante en esta asignatura porque es enteramente teórica, ¿no? Bueno, Heródoto, que fue un historiador
geógrafo de la antigua Grecia, ¿no? Bueno, él ha vivido entre los años 848 y 425 aproximadamente antes de Cristo. Y como se manifestó el compañero, ha sido considerado como el padre de la disciplina histórica, ¿no? De Occidente. ¿Alguien quiere opinar? Bueno, ¿qué decía Heródoto? Él decía que el concepto del antiguo despotismo oriental tenía ciertas características, ¿no? Una de ellas era que el jefe de Estado, en realidad el jefe de Estado, el árbitro de la corte y la personificación de la ley universal, fue en realidad el gobernante déspota, ¿no? Fue adorado, idolatrado, pero también fue odiado y temido, ¿no? Y bueno, esta forma de gobierno, este estado despótico oriental pertenece a la forma de gobierno monárquico. Y bueno, algo que también tenemos que considerar es que el poder era obviamente hereditario, ¿no? Bueno, ¿qué más podríamos decir? Había jerarquías obviamente de las sociedades orientales antiguas. En realidad, hablando en este momento, ¿no? Del Antiguo Oriente, no se puede ignorar en realidad el fenómeno social que se ha presentado desde esa época antigua, que es el esclavismo, ¿no? La esclavitud doméstica que nace acá, cuando el esclavo, todos conocemos, ¿no? Era propiedad de una familia enorme. Y bueno, se los ha utilizado los esclavos en la construcción de templos, de campos y todo lo que nosotros conocemos. ¿Qué más podríamos decir para culminar? Ustedes pueden ver una segunda imagen acá. Y con esto queremos hacer una pequeña comparación respecto a la monarquía europea, ¿no? Del siglo XVIII. Y ustedes pueden ver acá las imágenes de los reyes, ¿no? Que tenían el poder absoluto. Y bueno, ellos adoptaban medidas coercitivas y en realidad trataban de educar al pueblo, ¿no? Aquí tenemos una representación de Prusia y acá la imagen de Federico el Grande. De España tenemos a Carlos III y de Rusia, en realidad a Catalina II la Grande, ¿no? De Austria a María Teresa José II. Bueno, esta manifestación política de estos monarcas obviamente era absolutista, ¿no? Esto se ha presentado en la segunda mitad del siglo XVIII aproximadamente. Se dice que han aplicado reformas ilustradas en cada uno de estos estados con el objetivo de modernizarlos, ¿no? ¿Y qué frase fue la que caracterizó a este régimen? Ustedes lo tienen ahí en su imagen, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Bueno, ¿algún comentario que ustedes quieran vertir al respecto? Ninguno. Doctora, Entonces, adelante. doctora, buenas noches. Santos Amargo le habla, doctora. Santos, qué gusto saludarlo. Lo escucho. Un gusto, doctora. Bueno, tal vez en la actualidad podemos hacer una comparación con Corea del Norte, ¿verdad? Con Kim Jong-un, ¿ve? Que él es bueno, tiene una filosofía de gobierno como el que estamos mostrando. Es totalitario, es autoritario, limita mucho a lo que es el pueblo. El acceso a diferentes servicios, inclusive ha llegado al extremo de que el corte de cabello que él tiene es el corte de cabello que los varones en ese país tienen que usar. Entonces yo creo que es un claro ejemplo de un monarca, de una persona déspota que está gobernando un país, sometiendo a un país entero. En todo caso, estimada licenciada, pienso que podemos hacer una comparación en la actualidad con él. Santos Amaro, siempre es un gusto escucharlo y muchas gracias por traer a colación este tema de Corea del Norte, ¿no? Evidente en su apreciación y bueno, yo quisiera hacerle una consulta. Si bien este personaje es déspota, por todo lo que acabamos de decir, encuadra perfectamente en ese perfil.
¿A qué tipo de gobierno representa? ¿Qué tipo de gobierno tiene Corea del Norte? Es un gobierno totalitario. Ya, muy bien, gobierno totalitario. Gracias, Santos. ¿Alguien más quiere opinar al respecto de Corea del Norte? Licenciada, ¿podría ser, tiene un gobierno comunista? Ya, ¿cuál es su nombre? Perdón. Erfilia Mamani Miranda. Perfil, la tengo registrada. Un gobierno comunista. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Los gobiernos comunistas son estados totalitarios? Buenas noches, licenciada. Yo soy Giovanna. Distinguido. ¿Su apellido, Bueno, Giovanna? comentando entre sus costumbres, entre su religión, es cuando se prohíben entre ellos mismos. Por ejemplo, según ellos, la Biblia no la pueden usar allá. Bueno, tendrían que sacar como un permiso para dar conocimiento de eso. Y eso es donde se les prohíbe a la mayoría. Tengo entendido de eso. Muy bien, Corea del Norte, ¿qué tipo de gobierno? ¿A qué tipo de gobierno pertenece? Dicen socialista. A ver, dijimos socialista, comunista. Giovanna, su apellido, no le he registrado, por favor, para su participación del día de hoy. Giovanna Huancaticona. Muchas gracias. Lo tengo registrado. A ver, ¿alguien más que quiera opinar al respecto? Sí, licenciado, ¿puedo Pareciera opinar? que esto puede... Claro que sí, adelante, por favor, escuchamos. Sí, China es socialista y Corea es, China es comunista, pero que tiene una economía mixta, ¿no? Que es del capitalismo y el comunismo, digamos, que sí acepta las empresas privadas. En Corea del Norte es más totalitario y más se basan en una economía capitalista, donde se basan en sus distintas doctrinas y son, como anteriormente lo habían dicho, ¿no? Totalitarios. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Juan Carlos Ruiz. Juan Carlos Ruiz. A ver, si usted tuviera que definir a Corea del Norte, ¿dónde lo encasillaría? ¿Es comunista o socialista? ¿A qué otro tipo de estado corresponde? Capitalista, porque China es comunista, ¿no? Corea del Norte sería capitalista. Capitalista. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Ahora, si necesito a alguien que pueda dirimir, ¿Corea del Norte es comunista, socialista o capitalista? Doctora, buenas noches. Corea del Distinguida. Norte es Estado Popular Socialista, doctora. Socialista. Muy bien. Sí, doctora, yo también estoy de acuerdo que es un Estado socialista, porque eso sale en todos los registros que se puede ver en internet o en cualquier otro medio, digamos. Muy bien. ¿Nos quiere dar lectura a lo que ha podido encontrar usted en su celular, en internet? Forma de gobierno. Solamente al respecto del gobierno es lo que nos dice, ¿no? Que es un estado de una dictadura, que es un estado socialista, que es un estado unipartidismo, ¿no? Que tiene un estado de un partido solo, ¿no? Allá las elecciones, como todos saben, no existe varios partidos, solamente existe un partido. Y es por eso que también lo llaman unipartidista, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su aporte. Me interesa escuchar una Doctora, muy opinión buenas noches. distinguida. Muy ¿Su buenas nombre? noches, doctora. Javier Javier, su apellido. Adriázola, doctora. Lo tengo registrado. Adelante, por favor, usted va a Bueno, dirimir. doctora, a mi conocimiento, ¿no? Como ya hemos llevado la materia de economía política, actualmente el país de China, Corea del Norte, Cuba, Vietnam y otros países son estados comunistas, doctora, enmarcados a la teoría, ¿no? Del marxismo-leninismo, al igual que hemos estudiado dentro de lo que es la materia de economía política, doctora. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Javier. A ver,
Doctora, Una participación más. Edgar, Buenas noches. Edgar, su apellido, por favor. Edgar Pasa. Doctorita, Edgar Pasa. permíteme darle lectura, por favor, esta página de lo que es de Wikipedia, refiriéndose Adelante, por favor. a Corea del Norte, ¿no? Dice, la República Popular Democrática de Corea se define a sí mismo como un Estado popular socialista, rigiéndose a través de un sistema de partido único o unipartidarismo y una muy fuerte estatización o predominio estatal sobre los medios de producción. Su histórico líder supremo, Kim Do-sung, falleció el año 1994. Ostenta el título de presidente eterno de la República. La ideología Juche, ideal original, variante coreano del leninismo, es la línea oficial del pensamiento del Estado. Según el artículo 3 de la Constitución Socialista de 1972, la estructuración de los organismos de Corea del Norte sigue el principio del denominado centralismo democrático, basado originalmente en el modelo marxista. Entonces, podríamos decir que es un Estado socialista, doctora Corea. Muchas gracias. Realmente, acertada la participación, le agradezco infinitamente, ¿no? Había que dirimir, Johnny Valderrama ya nos decía que era socialista, ¿verdad? Pero como teníamos opiniones diferentes, necesitábamos dirimir. Nos quedamos con eso, distinguido, y agradecida a Johnny y a Edgar por ilustrarnos. Entonces, Corea del Norte es socialista, ¿no? Se considera a sí mismo como república socialista. Y bueno, más adelante vamos a ver en qué consiste el socialismo. Va a estar interesante esa clase. Bueno, entonces, a ver, ¿alguien más quiere participar? No me anotó mi participación. Qué pena, José, mil disculpas. Por favor, su nombre. José Jesús Gutiérrez Apaza. José Jesús. Yo le dije, mil disculpas. José Jesús Apaza, ¿verdad? Gutiérrez Apaza. Gutiérrez Apaza. Lo tengo registrado y le ofrezco una disculpa. Listo. Muy bien. Gracias. Hemos salido de las dudas y ahora hemos adquirido conocimiento, ¿no? De que en esta época todavía, bueno, si bien la figura del mandatario de esta nación encaja perfectamente, ¿no? En las características de un Estado despótico, vemos que esta república es socialista. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Permítanme, por favor. Bueno, ahí tenemos al Estado esclavista. ¿Cuándo habrá nacido la esclavitud? Bueno, estamos caleritos. ¿Alguien quiere opinar? Doctora, buenas noches. Nuevamente, Sonia. Sonia, adelante, por favor, Desde la mi escucho. punto de vista, yo creo que desde cuándo existe el esclavismo, yo creo que desde que ha habido las conquistas, cuando cada país se iba contra otro país y si ganaban, las personas que, bueno, eran ya derrotadas, se las llevaban de esclavos. Yo creo que desde ese entonces existe el esclavismo, doctora. Ya, muchas gracias. ¿Qué será el Doctora. esclavismo? A ver, adelante, por favor. Buenas noches. A ver, alguien, la que ha antecedido. Nombre completo, por favor, para registrar. Dorcas Ferrugino Apana. Primero Dorcas. Primero Dorcas. Dorcas, la escucho, por favor, adelante. Estaba preguntando a usted desde cuándo más o menos se remonta la esclavitud. Más o menos desde la edad antigua, licenciada, porque como decía mi compañera, cuando las civilizaciones se han levantado y
y han ido a conquistar y todo. Entonces ahí se ha aprovechado esto y se ha dado origen, digamos, ahí proviene la práctica, ¿no? Y se aprovecha la mano de obra de de los cautivos para la guerra, para el cultivo y todo. Dorcas, agradecida por su participación. A ver, la siguiente dama que quería participar. La escuchamos. Su nombre completo, por favor. Bueno, se desanimó. A ver, ¿quién estaba presente en la clase cuando hablamos de la división del trabajo? ¿Se acuerdan? La división social del trabajo. No, nadie estaba presente. Bueno, empezaremos definiendo qué es el esclavismo. Para comprender el estado esclavista es necesario definirlo, ¿no? Empezamos siempre por una definición. ¿A qué se conoce como esclavismo? Cuando hablamos de esclavismo, necesariamente hacemos alusión a los modos de producción, ¿no? Y en este caso a la producción económica, haciendo alusión también al sostén a la mano de obra no remunerada, ¿no? Es decir, a la fuerza de trabajo esclava. Bueno, ¿cuándo nace la esclavitud? Alguien nos decía en la época antigua, ¿no? Bueno, cuando existe la división social del trabajo y bueno, la economía empieza a prosperar, vimos en esa historia antigua que se hacían esclavos a las personas que debían, ¿verdad? No tenían cómo pagar a otros lo prestado y entonces se hacían esclavos. ¿Qué es el esclavo? Aquella mano de obra no remunerada, ¿no? En esa época, mano de obra constructora, además vamos a hacer alusión a la servidumbre. Y bueno, en esa época es que nace la esclavitud. Y cuando hablamos del estado esclavista, necesariamente tenemos que hablar de la monarquía. Se dice que la monarquía ha existido en casi todos los estados de las sociedades esclavistas del mundo, ¿no? Es necesario traer a colación cuando hablamos de las monarquías de la época antigua. Estas dos que han sido muy ponderantes en la historia, ¿no? En la historia de... Señor delegado, ¿se me escuchó? Me parece que se pasó algo No, con... doctor, se cortó Ay, su audio, doctora. por Dios. Ya, mil disculpas. Bueno, retomando. Manifestaba que al hablar del estado esclavista es necesario hablar de la monarquía, ¿no? Y vamos a hacer una división acá respecto a la República Democrática y hablando de monarquías, obviamente, y a la República Aristocrática. Bueno, cuando hablamos de la República Democrática vamos a traer a colación a Grecia, ¿no? Grecia que, bueno, ese tipo de gobierno en realidad apareció en el siglo VI antes de Cristo, en lo que ustedes ya conocen, ¿no? Y se denominó la polis de Atenas. Hubo personajes que han contribuido
a la adopción de este tipo de sistema político, ¿no? Y como ustedes pueden ver acá en la diapositiva, les traigo a colación a Solón, a Clístenes y sobre todo a Pericles. Bueno, la historia describe que desde que Clístenes cambió las leyes vigentes para instaurar la democracia hablando sobre el año 508 a.C., hasta que los macedonios acabaron con ella, pasaron casi 200 años. Y durante este tiempo, el sistema democrático contó con muchos partidarios, pero también opositores. ¿Y qué creen? Estos opositores fueron los tan ilustres a los que los conocemos como Platón y Aristóteles, ¿verdad? La historia también nos trae a colación de que la democracia en la antigua Grecia era bastante diferente a la actual, ¿no? A lo que nosotros actualmente conocemos como democracia. A ver, ¿qué conocemos en la actualidad como democracia? Porque aquí tenemos que hacer una diferenciación de lo que hoy en día se considera democracia y lo que en esa época se consideraba como democracia. ¿Alguien me puede decir qué es democracia en nuestros tiempos? ¿Democracia en la actualidad será tener derechos políticos? Buenas noches, licenciada. Distinguida, un gusto. Buenas noches. ¿Su nombre? Ana María Condori. Ana María Condori, la escucho. Sí, licenciada, nosotros tenemos derecho, por eso somos un país democrático donde podemos buscar la persona que nos represente mediante un voto. Eso es la democracia, respetar mediante un voto a las personas que más, o sea, las personas que más voten y las que ya hemos perdido nos quedamos respetando la democracia. Es eso, licenciada. Muy bien, agradecida por su participación. Es parte de la democracia, ¿no? Lo que usted acaba de manifestar. ¿Qué más será democracia en nuestra época? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Mayoli Gómez Peñalosa, licenciada. La tengo registrada, Mayoli, adelante. La democracia es un sistema político, pero lamentablemente en nuestro país no es tan válido, porque habiendo que nos mandan a votar y después nos dicen que nuestro voto no ha sido válido, como hemos tenido tantos problemas en nuestro actual gobierno, que ha habido fraude, que nuestro voto vale. Prácticamente en nuestro país no es tanta la democracia definida, licenciada. Gracias por su participación. ¿Alguien más que nos quiera ilustrar qué es la democracia en la Sí, actualidad? yo, buenas noches, licenciada. Muy buenas noches. ¿Su nombre? Janet Paola Zabaleta Oros. La tengo registrada, Janet. Adelante, por favor. Bueno, desde mi punto de vista, democracia es el poder que tenemos para designar el gobierno, ¿no? Y yo creo que democracia también describe. ¿Se fue el audio? ¿No la puedo escuchar? Sí. No la pudimos escuchar, lamentablemente. ¿Alguien que tenga a la mano un diccionario y nos pueda leer qué es democracia, por favor? Doctora, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Miriam Quejano. Miriam Quejano. Democracia es un sistema político que define la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes, doctora. Muchas gracias. Muy bien. Usted nos ha ilustrado. A ver, vamos a hacer ahora, bajo esa circunstancia, eso es lo que se considera democracia en nuestros días, ¿verdad? Pero en la antigua Grecia era diferente. La democracia, para empezar,
no todos los habitantes tenían derechos políticos. ¿Por qué? Porque las mujeres quedaban excluidas. Y eso también pasó, ¿verdad?, en nuestra realidad. Las mujeres tampoco tenían derecho al voto. Y en la antigua Grecia era de igual manera. Pero no solamente las mujeres, los no nacidos en la polis y los esclavos. Entonces, esos tres entes estaban excluidos, no podían ejercer sus derechos políticos. Esa es la diferencia. En cambio, en la actualidad, en nuestra democracia, ¿no?, todos los ciudadanos tenemos derecho al voto, a elegir y ser elegidos, ¿verdad? Eso es parte de la democracia. Los que sí tenían derecho en la antigua Grecia a participar se reunían en lo que se denominaba eclesía. Y bueno, esto era considerado como, en realidad era una asamblea, ¿no?, en la que se debatían todos los asuntos del gobierno, pero también se tomaban decisiones importantes. En la antigua Grecia también había una serie de instituciones, ¿no? Y algunos de cuyos miembros eran elegidos por sorteo. Y a esto se denominaba, ¿no? A este método era considerado como democrático. Bueno, eso en cuanto a la antigua Grecia. Y hablando de las repúblicas democráticas. Corresponde ahora de que nos aboquemos a las repúblicas aristocráticas. Y acá vamos a traer a colación a Roma, pero considerado como un gobierno aristocrático, ¿no? Para comprender un poquito mejor de dónde viene esta palabra, ¿no?, de aristocrático, para poder comprender esa palabra. Se dice que la aristocracia está compuesta en realidad por dos vocablos. Aristos, que se traduce como sobresaliente, podríamos decir mejor, y kratos, con K, que se traduce como poder o gobierno. Y dicho de este modo, sería el gobierno de los mejores. ¿Qué les parece? Aristocrático, el gobierno de los mejores. Bueno, Platón y Aristóteles en los muchos tratados que nos han dejado, ¿no?, como legado, hacen alusión al gobierno aristocrático, y ellos se refieren como el gobierno de las élites intelectuales y académicas, cuya sabiduría y conocimiento los hacían más aptos, ¿no?, para conducir la república. Y termina diciendo que la república aristocrática era la forma de gobierno ideal para esa época. ¿Qué más podríamos decir? Podríamos resumir que esta casta suele definirse a sí misma como nobleza, ¿verdad? Nobleza o aristocracia, que se han utilizado como sinónimos. La aristocracia es una forma de gobernar y en realidad se distingue por la dirección o mando, ¿no?, de personas con clases sociales altas, podríamos decir. Y el poder político está en manos de personas que pertenecían a la nobleza. La aristocracia ha predominado, como todos conocemos, fundamentalmente como una forma de gobierno, ¿no?, en la Edad Antigua. Me gustaría que veamos algunas características, ¿no?, de la aristocracia. Como característica podríamos considerar que este poder político de la nobleza se valía del poder militar. Pero no solo del poder militar, también del poder político, ¿no?, que poseen en realidad los gobiernos. Muy parecida en realidad a la monarquía absolutista. Podemos apreciar que el poder se encuentra, ¿no?, de manera absoluta en pocos miembros de la nobleza. Bueno, los que participaban en esta forma de gobernar, por la historia sabemos que no solamente eran personas de sangre real, ¿no?, pero era poco probable que participaban plebeyos.
y conocemos que algunas veces así lo hacían, ¿no? La aristocracia en esa época era dominada por personas adineradas, personas que por el linaje heredaban. ¿Qué más podríamos decir? Que era un poder interno mucho mayor a los de los gobernantes, ¿no? Así como tiene, la aristocracia tuvo ventajas y también tuvo desventajas. Podríamos decir que como una ventaja de la aristocracia, los aristócratas en realidad eran los encargados de administrar todo el poder y bueno, y se consideraban soberanos en ello, ¿no? Las decisiones que se tomaban a este nivel eran determinadas por personas preparadas, como decía anteriormente, personas preparadas académica y políticamente, ¿no? Eso se podría tomar como una ventaja. Se decía que las personas inteligentes tenían la capacidad de dar mejores recomendaciones y tomar mejores decisiones también, ¿no? Y con mayor rapidez. Bueno, se considera como una ventaja también que los mandatarios eran adinerados y ello beneficiaba en cierto modo, ¿no? Al aspecto en cuanto a las inversiones, podríamos decir, y la producción. Esto podríamos descartar como ventajas. Pero desventajas. A ver, ¿qué desventajas creen ustedes que existe de todo lo que acabo de manifestarles? ¿Tendrá desventajas la República Aristocrática? Como gobierno aristócrata, obviamente. Estamos cansaditos, ¿no? No queremos pensar. Bueno, de lo que acabamos de manifestar, podemos decir que como desventajas encontramos que la aristocracia para vivir en comodidad hacía uso, ¿no? De los esclavos. Los utilizaban para realizar labores, en realidad las labores más pesadas. Otra desventaja que podríamos manifestar es que si bien la nobleza, la realeza era adinerada, la plebe era considerado como pobre, ¿no? Los únicos adinerados eran los miembros de la aristocracia. Y obviamente las únicas personas que podían tener la oportunidad de estudiar eran los hijos de los aristócratas. ¿Y esto para qué? Para heredar, obviamente, ¿no? Como desventaja podríamos manifestar también que los plebeyos trabajaban de manera forzada. Conocemos la historia, ¿verdad? Y sabemos que ellos trabajaban de sol a sol. Bueno, los esclavos sumidos en la pobreza, la plebe sumida en la pobreza, y bueno, los aristócratas adinerados cada vez más adinerados, ¿no? Y acá nace también la discriminación que existía hacia los plebeyos. Toda vez que la nobleza se consideraba superior, ¿verdad? Superior a la plebe. Acá también podríamos decir que nace el racismo. Como ejemplo, hemos traído a colación al Imperio Romano, ¿no? República aristocrática, y estamos haciendo alusión a lo que era Roma. Doctorita, Edgar le habla. Edgar, adelante, por favor, le escucho. Doctorita, Edgar. Con relación a aristocracia, o sea, tengo aquí un pequeño comentario con relación a las ventajas y desventajas, doctora. A ver, adelante, por favor, compártanos. Con relación a las ventajas, mira, podríamos decir que tenían un poder soberano, elegían a los sabios, tenían poder adquisitivo, poseían títulos mobiliarios, influían de las decisiones en las políticas, se basaban en conocimientos y estudios. Con relación a las desventajas, podríamos decir, abusaban y explotaban de las personas a su cargo, poseían esclavos, las decisiones dependían finalmente de una sola persona. La riqueza era privilegio de los aristócratas. Solo podían estudiar las personas que la conformaban.
derroche de dinero, discriminación hacia los que no eran de su clase. Eso, doctorita. Muy bien, Recording muchas stopped. gracias. Solidificando nuestros conocimientos, como siempre. Muy bien, nos vamos a ir a casita con eso. Veo que estamos cansaditos, ¿no? Y bueno, vamos a terminar esta pequeña sesión a las 10 en punto. Agradecida infinitamente por permitirme ingresar a sus hogares por este medio. Deseo tengan un Gracias, descanso doctora. reparador. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas Hasta noches, luego, doctora. doctora. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches a todos. Hasta pronto. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches. Buenas noches, doctora, que le vaya bien. Muchas gracias, muy agradecida. Buenas noches, doctora. Tengan un descanso reparador. Muy buenas noches.